Josefina Navarro Ríos. Gracias por escucharnos. Hasta aquí con el corte informativo. Estás en sintonía de la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tu radio. Encuentro sonoro con la diversidad. Radio WAR. Bienvenidos a Charlas Universitarias, un espacio de diálogo, conocimiento y aprendizaje. Hoy nos acompañan especialistas en el área de la salud, quienes compartirán información valiosa para el bienestar de nuestra comunidad. Estás escuchando Charlas Universitarias. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Charlas Universitarias, un programa en donde los universitarios resuelven sus dudas. Este es un espacio creado para hablar claro y con información que le va a servir a toda nuestra comunidad universitaria. Mucho gusto, mi nombre es Azul y el día de hoy me acompaña en conducción mi compañera Alexia, embajadora UAD, y el día de hoy nos encontramos con la compañía del doctor José Héctor Eduardo Almaraz Hernández, quien es especialista en ginecología y obstetricia, con quien en esta primera parte del programa vamos a abordar sobre una etapa natural en la vida de toda mujer, la menopausia. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, a sus órdenes. Nosotros agradecidas de que acepte la invitación a ese programa. Y bueno, como lo comentaba, en esta primera parte vamos a hablar sobre la menopausia y pues para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes de este tema, coméntenos qué es la menopausia y por qué es una etapa importante en la vida de una mujer. Bueno, la menopausia es el cese de la menstruación, es decir, cuando la menstruación ya cesa y que ha pasado 12 meses de ese periodo. Entonces, es un diagnóstico retrospectivo. Es decir, porque puede presentarse de que falta la menstruación, pero si a los 6 meses baja, ya no se considera. Sino ya cuando pasaron 12 meses de que fue el último periodo menstrual, ya se considera que es la menopausia. ¿Por qué eso es importante? Porque es una serie de cambios fisiológicos que existen en la mujer y sabiendo que existen podemos actuar de manera profiláctica o preventiva para que la calidad de vida de la paciente aumente o sea mejor, ya, tomando ciertas medidas y haciendo rigurosos exámenes también preventivos ayudan porque pues actualmente las mujeres más o menos el promedio de vida son de 80 y se cree que más adelante van a estar entre los 85 años. Entonces, si la menopausia se presenta a los 47, pues todavía le quedan muchos años de vida y esa calidad de vida, ¿cómo la va a tener? ¿Sí? Por eso es que es bien importante saberla y tratarla y prevenirla. Okay. Y doctor, ¿nos puede decir qué diferencia hay entre la menopausia y el climaterio? Mira, el climaterio es todo lo relacionado a la premenopausia y posmenopausia. Okay. Y la menopausia, como ya te expliqué, es el cese de la menstruación. Actualmente ya no se usan esos criterios a nivel de nosotros, los mismos científicos, sino que ya tenemos una clasificación. Se clasifica en etapa cero, es exactamente cuando se presenta la menopausia, y va hacia atrás, -1, -2, -3, -4, -5. -5, -4 y -3 son básicamente el periodo reproductivo de la mujer. El -1 y -2 es menopausia temprana, la 2, y menopausia tardía. Y luego ya viene la menopausia y ya viene la posmenopausia. La posmenopausia, la 1, es 5 años después. Y la 2 es posmenopausia, que le llamamos A y B, es después de 5 años y se presentan síntomas ya más fuertes. Okay. ¿Sí? Pero
Pues básicamente, si nos ponemos a revisar la literatura, todavía se usa mucho climaterio, premenopausia y menopausia sin nombrar esta clasificación. Esta clasificación se llama la clasificación de Straub, que básicamente es un workshop, un trabajo de el envejecimiento en la mujer, de las etapas del envejecimiento, y salió, la primera clasificación salió en 2001, y luego se actualizó en el 2012, y hasta la fecha no se ha podido incorporar adecuadamente, solamente, bueno, los que nos dedicamos a eso pues la conocemos, pero en la mayoría, aunque sean médicos, muchos no la conocen. Pero bueno, ahí nos explica más a detalle, podemos ver más los síntomas, los exámenes de laboratorio, sobre todo las alteraciones, cómo se presentan. Pero bueno, básicamente es menopausia y posmenopausia, si podemos hablar así. Okay. Yo siento que es más explícito para los pacientes si le decimos, ¿estás en la premenopausia? Claro. Sí, no y pasa- la no pasa premenopausia pues puede tener ahí dos fases, y luego como que se revuelven las fases, y luego viene la posmenopausia. La menopausia y la posmenopausia. Ok, No sé si muchas quedó claro. gracias. Claro, sí. Bueno, doctor, Esperemos. y esperemos que para la audiencia Sí, también. haya sido claro. Bueno, doctor, ¿y a qué edad suele presentarse la menopausia? Porque, bueno, sé de algunos casos que luego se presenta antes o después. También coméntenos qué factores pueden como afectar o ahí meterse en eso de que suceda antes o después. Ok. Bueno, es una pregunta muy larga, Sí, lo vamos a por tratar de partes. resumir, sí. Bueno, la menopausia en la mujer mexicana, vamos a hablar de la mujer mexicana, Claro. el promedio es entre los 47 y los 49 años. ¿Sí? Ok. La premenopausia se presenta 3 a 5 años antes. Es decir, si la presenta a los 47, pues como a los 43 empiezan los síntomas. La menopausia prematura se considera cuando se presenta antes de los 40 años. ¿Sí? Y bueno, sí ocurren cambios, tanto en el hombre como en la mujer, a partir de los 35 años, nuestros niveles hormonales descienden. ¿Sí? Y entonces puede haber cambios en los patrones, si hablando de la mujer, puede haber cambios en el patrón menstrual a partir de los 35, es más frecuente que existe. Y obviamente que también pueden haber algunos síntomas. Pero no se considera todavía una premenopausia, porque Ok. sí, pero nada más una disminución de las hormonas que sabemos que existen. Claro. Y se presentan ciertos, pues empezamos a ver cambios en el patrón menstrual básicamente. Y en el estado de ánimo a veces también de los pacientes. Ok. A ver, la otra mitad de la pregunta. Bastante. ¿Qué factores? ¿Qué Ah, factores bueno, pueden hacer que aparezca antes o después? Sí. Bueno, mira, por ejemplo, el estilo de vida es lo más importante. Ok, claro. El tabaquismo juega un papel bien importante. La paciente que fuma se ha visto que se presenta antes la menopausia. Y también las pacientes que tienden a anorexia se les presenta antes. Ok. ¿Sí? Las pacientes que están con sobrepeso se les presenta después. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Pero no quiere decir que eso sea sano y que se van a presentar de manera asintomática, porque también tienen muchos problemas por la obesidad, ¿sí? O el sobrepeso. Vamos a hablar de sobrepeso. Ok. Sobrepeso en adelante, ¿sí? Entonces, el estilo de vida es el que más juega en esta importancia. También hay algunos otros factores, por ejemplo, cuando la paciente está recibiendo una terapia de cáncer, Ok. de radioterapia, quimioterapia, pues esas terapias son tan agresivas que pues destruyen el ovario. Y el ovario es el que produce las hormonas que que las hacen ser femeninas. ¿Sí? Y ahí está el ovario es la que lo produce. Entonces, pues básicamente es el estilo de vida, la dieta, el ejercicio. Como ustedes han visto actualmente en las redes, el ejercicio, el estilo de vida juega un papel muy importante en todos los aspectos de la vida. Y no es así, y no es la excepción de la menopausia. Hay mucha diferencia cuando llevan un buen estilo de vida y nutrición que cuando no lo llevan. Por eso les decía a la paciente que tiene un sobrepeso, pues por lo general ella no lleva un buen estilo de vida. Claro. Y los síntomas son muy fuertes. Bueno, doctor, y para adentrarnos un poco más, ¿qué ocurre dentro del organismo de la mujer durante esta etapa? Bueno, mira, hay cambios a todos niveles Ok. por la ausencia o falta de hormonas que influyen con algunas otras
sustancias. Por ejemplo, a nivel cerebral, disminuye la dopamina, la serotonina, que básicamente la dopamina es la que nos hace sentir bien. La serotonina es la que nos mantiene en calma. Entonces, si no nos sentimos bien y no estamos en calma, estamos ansiosos y nos da por comer, ¿sí? Entonces, es por eso que esas pacientes se deprimen y les da por comer y empiezan a matar de peso. Y se deprimen más. Y se deprimen más y es un círculo vicioso. Claro. Y si vemos las gráficas, pues más o menos vemos que cuando empieza ahí, pues empieza así y empieza el peso a aumentar, ¿sí? Claro. Luego se empieza a estabilizar un poquito y baja. Y como quiera, de cuando empezó a cuando terminó, cuando ya está la menopausia, pues sí hay un cambio significativo ahí en los pesos. Claro que también depende de cada quien del estilo de vida que lleven. Ese es a nivel cerebral. Ok. Existen cambios a todos los niveles. Por ejemplo, existen cambios a nivel óseo, en los huesos. Existen dos células principalmente en los huesos. Una que va destruyendo el hueso y la otra la que la va remodelando. Imagínate tú una calle cuando la están pavimentando. Primero llega una máquina, quita todo el pavimento antiguo y luego llega la otra máquina y pone un pavimento nuevo. Lo mismo sucede en los huesos. Pero en la menopausia, esas máquinas que hacen el pavimento nuevo, que hacen el hueso nuevo, se disminuyen. Entonces el hueso se empieza a destruir y ocasiona osteoporosis, que a la larga pues vas a tener fracturas patológicas. ¿Qué es una fractura patológica? Que tú estás haciendo algo habitual en tu casa, como colgar un gancho con ropa y pum, se te rompe un brazo. ¿Sí? Eso es una osteoporosis, una fractura patológica. O que vayas caminando, la clásica que va caminando y se cae y se rompe se le rompe la cadera y se cae. Y dice, no, se cayó y se rompe la cadera. No, es al revés, se rompe la cadera y se cae. ¿Sí? Es una fractura patológica. Existen otros cambios también, por ejemplo, a nivel de la piel, se pierde el colágeno. Y por eso, pues mira, nos empezamos a arrugar. Claro. Se nos empieza a colgar la piel, ¿sí? En todos lados. Que se pierde a todos lados. Claro. ¿Sí? También, por ejemplo, hay cambios bien importantes a nivel vaginal. Ok. Entonces la vagina se vuelve muy reseca y pierde las capas superficiales de la vagina. La vagina tiene como 8 capas superficiales aproximadamente. De esas llega a perder 3 capas. Entonces imagínate tú que traes, por ejemplo, una rodilla toda raspada porque perdiste tu piel. Pues te va a arder, te va a doler y si hay alguna infección la vas a pescar fácilmente. Lo mismo ocurre en la vagina. Te vuelves más propensa a infecciones porque no tienes esa protección. Ok. ¿Sí? Pues básicamente, por ejemplo, también a nivel cerebral disminuye las que nos producen bienestar, pero también disminuye la melatonina. Entonces las pacientes no pueden dormir. No duermen. Entonces, pues es un círculo vicioso y se sienten Sí. todos mal. ¿Sí? Básicamente, y no traen energía. Ok. Y bueno, a nivel de distribución de la grasa, también. La grasa cambia, se produce más, sobre todo a nivel del abdomen, y la grasa no es un depósito de energía como se ha visto, como originalmente sabíamos. Sabíamos que comías de más y lo depositabas en forma de grasa y ese era un depósito para cuando no tenías que comer, de ahí se almacenaba la grasa. Pero no, la grasa no sirve nada más para eso. En la grasa se modifican las hormonas que tenemos, se saponifican, es decir, cambia su estructura. Entonces, al haber modificaciones en la grasa corporal, pues también hay más alteraciones hormonales de todos niveles. Está muy interesante y está muy complejo todo lo que le pasa. Bueno, y te voy a explicar algo también que a lo mejor no es parte del tema, pero sí tiene que ver. Ok. Está la menopausia y está la andropausia. Y la andropausia se presenta lo mismo. Nada más que pues obviamente que el hombre no menstrua y no te das cuenta, pero sí existen todos esos cambios que te estoy diciendo. Y el hombre es más descuidado y no tiende a manifestarlos tanto. O le da pena decir que tiene bochornos. Claro. ¿Sí? Pero está demostrado que el 15% de los hombres tienen bochornos. Obvio, ¿Sí? claro. Todos Sí. Lo dice.
Ya lo sintió. Sí, Le echan la culpa al sí. clima. Le echan la culpa al clima. No, no dicen nada. Sí lo sienten, pero les da Sí, pena es como que, ay, manifestarlo. van a decir. Sí, y en la mujer también los sofocos, sofocos o bochornos, son parte de esa alteración hormonal que sí existe a nivel cerebral. Sí, todo es a nivel cerebral, muchas cosas a nivel cerebral, pero son ya enzimas muy complejas que se alteran y sustancias que se alteran. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, Espero gracias. que se haya quedado claro. Sí. Más que claro. Sí, claro. Bueno, doctora, aparte de todos estos síntomas físicos que se presentan, bueno, las mujeres suelen presentar como cambios emocionales durante esta etapa. Cuéntenos por qué ocurre esto. Pues era lo que te decía, por alteración de las endorfinas, por alteración de la serotonina, que es la del bienestar, y esas, todo ese tipo de sustancias disminuyen y pues hacen que que duermas menos, que te dé insomnio, que te sientas mal, que no traigas energía, que te dé ansiedad, que comas, sí, básicamente. Además de que los cambios físicos luego pues les molestan y Sí, y los tienden a cambios. cambios emocionales. Sí, Sí, o sea, y también lo que te decía, la La distribución, incomodidad. la distribución de la y grasa demás. hace que tengas aún más. Ajá. Sí. Es un círculo vicioso que lo tienes que romper. ok, ahorita vamos a llegar a eso para que nos cuente cómo lo Ándale. vamos ¿Cómo a se hace? tratar. Y bueno, ¿nos podría comentar cuáles son los primeros síntomas que indican que una mujer está entrando en la menopausia? Bueno, mira, pues, pueden ser varios, pueden ser variados. Eso depende de cada mujer. Okay. Obviamente que, como toda medicina, no tenemos pacientes iguales. Cada paciente es diferente y cada paciente hay que adaptarnos hay que ver a cada paciente de manera individual. Claro. Principalmente, pues son cambios en la alteración del ciclo menstrual. Los ciclos se empiezan a presentar más cortos, más abundantes. Es decir, en lugar que se presenten cada 28, pues la paciente empieza a veces cada 15 días. Y en lugar que le dure 5 días, pues le dura 7, 8, 9, 10, o a veces son más. Horrible. En ese cambio, hay pacientes que llegan a tener hemorragias muy importantes, tantas que le llevan a la anemia, y a veces hay que transfundirlas, y a veces hay que operarlas. Ala. Entonces, todo eso puede pasar. Yo a la traumada, yo voy para el doctor. Otro de los cambios. Ay, no, pero estoy bien chica. Ay, sí. Y ya tiene miedo. A ver, No, ya con el miedo. Ya por venir a la menopausia ya no voy a existir yo. Y otro de los cambios importantes, o que es motivo de mucha consulta, es la atrofia vaginal. Es decir, la paciente llega y me dice: es que tengo resequedad, cuando tengo relaciones me molesta, tengo más infecciones. Ese es otro de los cambios que se presentan habitualmente. Ok. Y pues el otro es la depresión, el desgano, el no tener ganas de hacer nada. Entonces lo asocian a la menopausia Ok. o al cambio en premenopausia. Ok, para que las mujeres que nos escuchen vean Estén esos alerta. síntomas, porque estén alertas, sí, ¿verdad? Que todas Ajá. vamos para allá. Bueno, eso sí, Queramos o no. es cuestión de Sí. tiempo. Claro. Doctor, Bueno. y cuéntenos, bueno, yo creo que sobre este tema hay mucha desinformación y a todo le quieren echar la culpa a la menopausia, y que si me pasa Claro. algo es la menopausia, está en la menopausia, sí. Ajá. Cuéntenos qué mitos existen alrededor de este tema, que sería importante que usted aclare. Bueno, por los mitos como tales, pues es que, como tú dices, a veces hay muchos síntomas de la depresión, porque pues las pacientes que ya están en esa etapa o antes de esa etapa, o a veces están ahí por alrededor de los 40, tienen más problemas emocionales con la pareja, están solas, los niños empiezan a crecer, son adolescentes, y pues a veces todos los síntomas de la depresión se confunden con la menopausia. Cuando la paciente pues está, a veces ni siquiera está en la edad y está menstruando adecuadamente, pues que viene siendo todo lo que llanto fácil, ganas de no hacer nada, y más ahora que pues mucha gente cae en depresión. Ok. Bueno, doctor, este es el en vivo en Facebook. Nos mandan saludos de parte de Estefanía Medrano, el mejor gine, dice. Gracias. De parte de Marta Zapata, excelente doctor. Más de 24 años de ser su paciente. A ver si la recuerdan. Martita Zapata, como Claro, claro. y su hija ya se llama. Ok, y cerramos con Mafer Sánchez, quien nos pregunta qué es la primenopausia y cuál es la diferencia con la menopausia.
¿La perimenopausia? Sí. Sí, perimenopausia, sí. Pues la perimenopausia ¿Verdad? es, como te dije, ese término antes también lo usábamos y es todo lo que se Ok. presente alrededor de la menopausia. Y la menopausia, pues ya lo puntualizamos, es cuando ya cesa la menstruación, cuando ya no es menstruación, pero que ya pasaron 12 meses de que cesó. Ok. Y bueno, aclarando este punto, pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años y luego se presenta un sangrado. Ahí sí se considera menopausia, pero se considera un sangrado postmenopáusico y ese es bien importante estudiarlo porque puede estar relacionado a algún padecimiento ginecológico maligno, Ok, ok, ¿sí? Son sangrados postmenopáusicos. ok. Bueno, ahí está la respuesta, chicas. Bueno, creo que vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Sí. Eso era, ¿verdad? Bueno, antes de ir a la breve pausa, vamos a recordar que hoy aquí en Charlas Universitarias, el programa donde los estudiantes resuelven sus dudas, estuvimos abordando con el doctor José Héctor Eduardo Almaraz Hernández, especialista en ginecología y obstetricia, perdón, quien nos explicó qué es la menopausia, por qué ocurre y cuáles son los cambios que pueden presentarse durante esta etapa de la vida de la mujer. Y no se despeguen porque al volver hablaremos sobre los cuidados, prevención y las medidas que pueden ayudar a reducir los síntomas y riesgos en la menopausia. Así que no se despeguen. Estás escuchando Charlas Universitarias, el espacio donde especialistas en salud comparten conocimiento con nuestra comunidad. Hacemos una breve pausa y en unos momentos continuamos con más de Charlas Universitarias. Seguimos con esta interesante conversación con nuestros invitados especialistas en el área de la salud, compartiendo información para el bienestar de todos. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Charlas Universitarias, el programa donde los universitarios resuelven sus dudas. Mi nombre es Perla y estoy en compañía de Sofía, ambas embajadoras WAD, y seguimos en compañía del doctor José Héctor Eduardo Almaraz Hernández, con quien ahora abordaremos un tema fundamental que es prevención y salud ginecológica. Hablaremos sobre alimentación, actividad física, prevención de enfermedades, tratamiento disponible y recomendaciones para vivir en esta etapa con bienestar y seguridad. Así que acompáñanos porque la información adecuada puede transformar la manera en que entendemos y vivimos cada etapa de la vida. Y para ello queremos preguntarle qué mensaje le daría a las mujeres que están atravesando o se están preparando para vivir esta etapa. Bueno, pues la menopausia es una transición natural que tienen que pasar todas las mujeres. Entonces no hay vuelta de hoja. Hay gente que la va a presentar con más síntomas que otras. De hecho, hay unas que prácticamente no tienen síntomas. Y por otro lado está el espectro de las pacientes que tienen demasiados síntomas y que tenemos que abordarlas a veces con otros especialistas porque tiene que ser un tratamiento multifactorial. Y desde cómo ayudarlas, pues así te voy a resumir rápido y te lo vamos a ver más a fondo, es el estilo de vida. Una buena dieta y ejercicio. Doctor, desde la transmisión le mandan mensajes Dulce María Montoya, también Irma Yolanda Redondo le dice que es el mejor doctor, Muchas gracias. y Gabriela Reyes también excelente doctor, al igual que Jamie Abigail. Muchas gracias. Y doctor, ¿cada cuánto recomienda que una mujer acuda a revisión ginecológica a pesar de no tener síntomas? Bueno, cuando una paciente ya inició su vida sexual activa, se considera que bueno debe acudir cuando menos a partir de que se transcurre un periodo de unos 3 años, de 1 a 3 años, ya debería estar acudiendo cuando menos una vez al año a su revisión ginecológica para ver cómo está su útero, sus ovarios y realizar un Papa Nicolau y una colposcopía. Ok, pero ¿nos podría explicar un poco qué es la ginecología y cuál es la importancia de esta especialidad en la salud de las mujeres? Bueno, la ginecología es la ciencia derivada de la medicina que estudia todo el aparato reproductor femenino, es decir, ovarios, trompas, útero, cervix, que se viene siendo el cuello de la matriz, la vagina y la vulva, que vienen siendo los labios mayores, menores, y todas las glándulas que están ahí accesorias. Esa es la ginecología. Doctor, muchas mujeres manifiestan demasiados síntomas, molestias, pero ¿cuáles son unos de ellos que no pueden evitar y no pueden dejar pasar desapercibidos? ¿Síntomas de qué? Por ejemplo, que tienen cólicos demasiado... Cuando tienen muchos, ¿cuáles son los que no pueden quedar desapercibidos? Bueno, cuando son dolor intenso, incapacitante, por ejemplo, cuando vayan a menstruar, no les permite hacer sus actividades normales, es decir, ir a la escuela, ir a trabajar, que tengan que estar recostada en su casa porque es muy grande el dolor, entonces pues sí hay que acudir. Si alguna paciente tiene alguna infección recurrente o síntomas muy intensos, también deben de acudir. Otro es el dolor pélvico, cuando tiene un dolor por encima del hueso de la pubis, ahí por abajo del ombligo, y es un dolor muy intenso, pues sí hay que descartar alguna patología. Ahí puede haber patologías, es decir, enfermedades ginecológicas o algún otro tipo de enfermedades gastrointestinales como la apendicitis, la colitis, etcétera. O puede haber un cálculo renal, pero por todo eso tiene que ser descartado por un médico. Ok, ¿y nos podría hablar ya desde su experiencia cuáles son las enfermedades ginecológicas más frecuentes que usted ha atendido? Sí, claro. Bueno, pues de las principales enfermedades ginecológicas está lo que viene siendo la cervicitis, es decir, la infección del cervix, del cuello de la matriz y las infecciones vaginales. También están las hemorragias. Hay que descartar, es decir, cuando están los patrones muy alterados de la menstruación, que tienen hemorragias muy largas, hay que descartar por qué está sucediendo. Hay bastantes enfermedades ahí que tenemos que descartar. Te voy a dar un ejemplo: pólipos, miomas, hay un que se llama hiperplasia endometrial, y obviamente que todos los procesos malignos, que pueden ser un cáncer a nivel del cuello de la matriz, un cáncer de la matriz,
también se tienen que descartar, o tumores productores de hormonas que también pueden producir hemorragias. Entonces están las infecciones, las hemorragias, las enfermedades ginecológicas, y bueno, otro motivo bastante frecuente de consulta, que no es una enfermedad, pero sí es un tema importante, viene siendo la prevención, que viene siendo, van a tomarse un Papa Nicolau o una colposcopía, y el otro también, que no es una enfermedad, pero también es un tema importante de consulta, es la anticoncepción. Doctor, hace rato mencionaba sobre patologías. ¿Nos puede decir qué es el VPH? El virus de papiloma humano, bueno, es un virus que se transmite por vía sexual, por la vía sexual. Ahorita existen básicamente alrededor de unos 200 subtipos de papiloma. Algunos son oncogénicos, es decir, producen cáncer, pueden producir cáncer en el cuello de la matriz, en el cervix, o también pueden producir cáncer en el pene, en el hombre. Para eso, pues, la manera más fiable de detectarlos es mediante una colposcopía, que por eso se recomienda que la hagamos cada año. También, bueno, existen vacunas, pero si quieres ahorita hablamos más adelante de las vacunas. Ahorita mencionó colposcopía y Papa Nicolau. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Okay. El Papa Nicolau solamente con una escobetilla o con una madera, con una como espátula que se llama espátula de aire, que el inventó un mexicano, recogemos las células que se están desprendiendo, que no vemos, nada más lo pasamos por ahí y lo ponemos en un cubreobjetos, y luego en ese cubreobjetos, que viene siendo una laminilla, se fija y se manda a estudiar. La técnica de Papa Nicolau en sí no es lo que hacemos esa toma, sí, así se conoce, pero no es así, sino la técnica en sí es, una vez que llega a patología, el patólogo o el citotecnólogo utiliza varios pasos para teñir la muestra y luego verla al microscopio. Pero podemos hacer un Papa Nicolau, por ejemplo, de estómago, porque el Papa Nicolau es la técnica de tinción, no es la toma. Pero sí se conoce, ¿verdad? Realmente el nombre correcto, y si te fijas en los hospitales, dice DOC, detección oportuna de cáncer. Sí. ¿Sí? Es el término correcto. O puede ser una citología vaginal, ¿sí? Okay. Porque vamos a recoger células. Y el otro punto era la diferencia entre Papa Nicolau y la colposcopía. La colposcopía es un microscopio que utilizamos, que es para el fondo del útero, el fondo de la vagina, que es el colpos, así se llama, y básicamente lo enfocamos en el cuello, en el cervix. Y entonces vamos a observar, pues primero a simple vista cómo está, y luego vamos a moverle, ahí tiene unos filtros para ver si hay alteraciones de los vasos, se cambia un filtro verde y vemos si hay alteración de los vasos, y luego se van colocando diferentes soluciones y vamos a esperar ciertas reacciones. Si se presentan esas reacciones, tenemos que tomar una biopsia y mandarla a estudiar patología. Esas reacciones pueden ser indicativas de que hay un proceso de papiloma, o un proceso premaligno, o un proceso maligno, como un cáncer. Entonces la colposcopía es el procedimiento indicado y adecuado para una detección temprana del VPH. Sí, lamentablemente por razones técnicas, aquí en nuestro país no se hace porque pues en los hospitales no tenemos suficientes colposcopios. Bueno, eso no había dicho, ¿verdad? Pero bueno, a nivel de salud pública general, por ejemplo, se ha visto que en Estados Unidos, que se tienen más acceso a la mano, pues ellos tienen mucho menos cánceres. Claro. ¿Por qué? Porque ellos hacen más colposcopías y detectan más cánceres. Pero aquí, pues, la colposcopía pues es más cara, y evidentemente que la población no tiene acceso a todo eso. Pero idealmente, si le hacemos colposcopía a todas, pues deberíamos de encontrar mucho más alto nuestro índice, sobre todo de lesiones que son las premalignas, que vienen siendo a causa del papiloma. El cáncer del cuello de la matriz se ha descubierto, o ya se descubrió hace muchos años, que está relacionado con el papiloma, es decir, el papiloma lo produce. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante detectar un papiloma y tratarlo. ¿Y cómo lo vamos a tratar a tiempo? Pues puede ser con un Papa Nicolau, pero te puedo decir que pues depende quién lo lea. Hay muchísima diferencia cuando lo lee un patólogo o sea, entre los patólogos hay mucha diferencia. Y hay unos patólogos que lo detectan, tienen alta detención, y la mayoría, te voy a decir por experiencia propia, pues andan más abajo, ¿sí? Comparado con otros.
Pero si lo comparamos la citología vaginal, que es el Papa Nicolau, contra la colposcopía, no, la colposcopía es muy, muy superior, o sea, detectamos mucho más fácil, más rápido, y en ese momento las lesiones que son premalignas, que son sospechosas de que sea una lesión de papiloma. Esa es mi Ok. opinión. Sí, bastante. Antes de la siguiente pregunta, nos queremos tomar el tiempo y el espacio de leer algunos comentarios que nos están dejando en nuestra transmisión de Facebook. Le mandan saludos al excelente doctor y persona. Elino también le manda saludos. Adriana dice el mejor ginecólogo de Ciudad Victoria. Y continúan los comentarios del mejor ginecólogo de todos. También Diana Valdés nos comparte, dice: doctor, gracias a usted, esa jovencita de cabello rizado está ahorita junto a usted. Gracias que Dios la puso en mi camino, celebro esta joven. Gracias, muchas gracias. Y tenemos también a Lucasar, que dice: excelente médico, te explica muy bien y cualquier duda te resuelve sin ser prepotente. Es una persona muy amable y paciente. Y Adriana Nava nos comenta que es su doctor de confianza. Muchas gracias por todos los comentarios. Y por la jovencita que está aquí al lado mío. Sí, me- Eso me conmovió más. Ese comentario. Ok, seguimos. ¿Nos podría comentar cuáles son las causas más comunes de las infecciones vaginales? Ok, sí, bueno, pues puede haber un desbalance hormonal y puede haber ahí varios tipos de infecciones. Las más frecuentes, pues viene siendo la Gardnerella vaginalis, que es una bacteria que actúa ahí a nivel, que siempre está en la vagina, pero a veces por diversas circunstancias aumenta su cantidad y produce molestias vaginales. La otra que es muy frecuente aquí en nuestra región, por el calor, la humedad, es la monilia, que viene siendo por un hongo que se llama Candida albicans, y produce muchas molestias, o sea, produce unos síntomas muy molestos, pero bueno, no llega a ser una infección tan fuerte como algunas otras, que se van un poquito más hacia dentro del útero, o sea, caminan y producen cosas más atrás. Existen también las de la tricomona vaginales, que también se transmite por vía sexual. Existen otras como por la del papiloma. La del papiloma prácticamente no da síntomas. Ese lo detectamos por los estudios que les dijimos. Doctor, y cambiando un poco de tema, ¿qué son los miomas uterinos y cuándo es que una mujer debe decir tengo que ir a atenderme? Bueno, los miomas uterinas son tumores benignos de la mujer. Por lo general, ya alrededor de los 30, 33 años se empiezan a presentar en las mujeres. Y son pues tumores muy pequeñitos, de algunos milímetros, que descubrimos en la revisión anual, haciendo un ultrasonido vaginal, los empezamos a descubrir. Y su crecimiento es muy lento, eso es en general. Pero hay pacientes que no, que desde muy jóvenes empiezan a tener miomas y no son chiquitos, son grandotes. ¿Sí? Bueno, hay de pequeños elementos, de medianos elementos y de gigantes elementos, de acuerdo al tamaño. Entonces, los miomas, ¿qué pueden producir? Pues pueden producir sangrados anormales, pueden producir sangrados anormales, pueden producir dolor pélvico crónico cuando son muchos y son más grandes, que la paciente constantemente se esté quejando de dolor, porque empiezan a crecer y luego a veces el centro no se irriga adecuadamente y empieza como a cambiar, a tener un cambio en el centro del mioma, que a veces así es como tipo, por decirte, una gangrena, ¿no? Y eso ocasiona un dolor. Y también otra de las causas así importantes de los miomas es que a veces pueden producir que la paciente no se pueda embarazar, o que tenga un embarazo y lo aborte, o que tenga un embarazo y tenga un parto prematuro consecuencia de los miomas. Pero eso va a depender del tamaño y la localización del mioma. Y si es muy frecuente, hay muchas mujeres que las podemos manejar conservadoramente cuando vemos un mioma que no es grande. Si se acerca a la menopausia, los miomas son hormonodependientes. ¿Qué significa esto? Significa que mientras haya hormonas, Van a crecer. van a estar creciendo. Entonces ahí, por ejemplo, la paciente se embaraza, las hormonas crecen muchísimo,
y el mioma aumenta mucho de tamaño, ¿sí? O a veces no alcanzamos a ver ningún mioma en las primeras revisiones, pero ya para el segundo o tercer mes ya se empiezan a ver porque estaban muy pequeños y con las hormonas crecieron. Y bueno, volviendo al otro tema, cuando la paciente tiene miomas y no son miomas pequeños, pues nos podemos, si la paciente no tiene ningún síntoma, nos podemos esperar que venga la menopausia, y una vez que venga la menopausia empieza a regresar el tumor, se empieza a hacer pequeño, ¿sí? Y hay que estarlo observando a ver qué tan pequeño se puede hacer. Ok. Y bueno, hace un momento también mencionó sobre el VPH. Mi duda es cómo ayuda esta vacuna en la prevención del cáncer cervicouterino. Bueno, se aconseja que sí utilicemos la vacuna tanto el hombre como la mujer. La primera vacuna que salió era para 4, ¿te acuerdas que te dije que había 200 serotipos? Ahorita la primera vacuna que había era para 4 nada más, de los oncogénicos, de los que no todos producen cáncer, de los oncogénicos, la primera vacuna era para 4, ya tenemos una vacuna que es para 9 serotipos importantes. Entonces sí te protege, no al 100 de que no vayas a tener un papiloma, pero contra los más importantes sí te protege. Y tiene una reacción ahí como cruzada, es decir, una reacción que te ayuda a que si vas a tener un papiloma sea más leve que si no te hubieras vacunado, básicamente. Y el esquema de vacunación actual es cuando son niñas menores de 14 años, se pone una, y a los 6 meses, en los siguientes 4 o 6 meses se pone la segunda. Si la paciente ya inició la vida sexual activa, se pone una, luego a los 2 meses la otra, y luego a los 6 meses la otra, serían 3. O si la paciente tiene un papiloma, también se recomienda y les ayuda a que se curen más rápido con la vacuna. Doctor, y sobre el papiloma, ¿es el uso del condón qué tan efectivo es para evitar esta enfermedad? Bueno, el uso del condón obviamente que sí nos ayuda a que no haya tanta transmisión, pero como el preservativo no cubre todas las partes genitales del hombre, pues no te funciona en un 100%, pero sí te funciona en un 99%, porque bueno, puede haber otras partes y que se formen condilomas ahí a nivel de la vulva, en cualquier parte de la vulva, por el mismo contacto. Pero sí ayuda bastante. Sí, si será una recomendación usarlo siempre. Bueno, y también quería tocar el tema de la endometriosis. Es una enfermedad, yo creo que bastante silenciosa, porque muchas mujeres normalizan el tener cólicos, el tener sangrados abundantes, pero ¿cómo esta puede afectar la calidad de vida de una mujer? Bueno, pues sí, ocasiona muy, como te decía, puede tener una dismenorrea. Una dismenorrea es un dolor muy fuerte en la menstruación, que tengan dolores incapacitantes. También la endometriosis está asociada a otra enfermedad que se llama adenomiosis, que es lo mismo, nada más que bueno, vamos a definir lo que es endometriosis. La endometriosis es lo que está dentro de la matriz, se llama endometrio, y cuando esas células se salen y se implantan en otra parte del cuerpo, es decir, lo más frecuente es en las trompas, en los ovarios, se pueden implantar en el intestino. Se han encontrado, nunca lo he visto yo, pero lo he leído, que se han encontrado hasta en riñón. Entonces, también lo que sí he visto es en las incisiones de cirugías, si la paciente anda menstruando o cuando hacemos una cesárea, a veces se implantan en la piel, aquí de la piel, y cada menstruación pues se inflama, como si fuera a menstruar, y duele. También se implanta entre el útero y el recto, y a veces invaden el recto. Entonces la paciente tiene muchos dolores y puede tener sangrado por el recto, cuando se presenta la menstruación. Ay, los ojotes que me estás. No te esperaba, sí. Es que sí, es bastante. Un cáncer, o sea, es como que se va extendiendo, sí. De hecho, por ejemplo, ha habido casos en que abrimos, la paciente tiene endometriosis, ya está afectado el intestino, entonces tenemos que hablar a un cirujano, y el cirujano tiene que quitar esa parte de intestino, porque no hay manera de... A veces lo intentan ahí quitar localmente, pero no se puede, y tienen que quitar un pedazo de intestino. En ese caso que he leído que les dio allá a nivel de riñón, pues ahí usaron algunas drogas y todo eso, porque no le podemos quitar el riñón, ¿verdad?
pero sí, para que veas hasta dónde se va, es como un cáncer, va invadiendo, como tú dices, en todos lados. Sí. Sí. Es difícil saber, el diagnóstico es difícil porque la única manera de hacerlo es verla y tomando una biopsia, porque con los puros síntomas solamente lo podemos sospechar, pero no lo podemos diagnosticar al 100. Si podemos hacer una laparoscopía y tomar biopsias, pues ya nos confirma el diagnóstico. A veces no es necesario, a veces con la sospecha y dando el tratamiento para endometriosis, disminuyen los síntomas. La endometriosis no se cura, la endometriosis también es hormonodependiente como los miomas. Una vez que cese la menstruación, que venga la menopausia, la endometriosis tiende a desaparecer, a regresar. Entonces, pues a veces no nos damos tratamientos, pero no la podemos curar. Ok. Y bueno, como profesional, a mí me interesa mucho saber esto. ¿Nos podrá comentar cuáles son aquellos mitos más comunes que existen sobre acudir a un ginecólogo? Y si hay algo que aclarar, ¿nos lo podrá comentar, por favor? Pues la paciente, bueno, actualmente, mira, como ya estoy grande, sí han cambiado las cosas. Y hace mucho tiempo que yo salí, que ustedes todavía ni nacían, las pacientes les gustaba más ir con mujeres porque les daba pena. Y también no se iban a revisar cada año para hacer el Papá Nicolau y todo eso. Luego fue cambiando las cosas, ya nos aceptaban más como hombres. Y pues obviamente que la pena nunca se les va a quitar, es obvio, pues a todos nos daría pena. También si yo voy con un urologo, pues a mí me da pena, ¿verdad? Entonces, pues esa no la podemos quitar. Hay que entender que somos profesionales y que hacemos nuestro trabajo y que pues tenemos que ver y observar y tomar biopsias en el primer momento, tocar. Y luego, bueno, las cosas fueron cambiando y afortunadamente lo de la prevención del cáncer aumentó bastante y entonces ya empezaron a bajar lo del cáncer cervicouterino. Ahora está de moda otra vez que las mujeres nos hacen, ahora como ustedes dicen, hay una discriminación de género, ya los hombres ya no nos están prefiriendo, están prefiriendo a las mujeres. Entonces vuelve otra vez eso de que prefieren ir con mujeres para que las revisen. Yo digo, a final de cuentas, pues todos estamos preparados, tanto hombres como mujeres, pero tiene esa tendencia como que está regresando. Bueno, eso lo veo yo. Y doctor, para terminar ya este bloque, ¿qué consejo les podría dar a estas mujeres sobre la detección oportuna? Bueno, que no lo dejen porque a veces entre los hijos, el marido, los gastos, lo que tú quieras, se dejan y pasan años y no se revisan. Ya cuando van, pues ya a veces es muy tarde. Cuando lamentablemente es una enfermedad que se puede prevenir o que se puede tratar a tiempo y no llegar a tantas consecuencias. Y bueno, a final de cuentas, en el sector salud tenemos todo para detectarlo. Entonces, sí está al alcance de todos nuestros pacientes y la cosa es la actitud, que tengan la actitud de estarse revisando cada año. Y bueno, hoy en charlas universitarias confirmamos algo muy importante. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa natural de la vida de la mujer que requiere formación, acompañamiento y cuidados adecuados. Agradecemos al doctor José Héctor Eduardo Almaraz Hernández por compartir sus conocimientos y ayudarnos a comprender cómo conocer nuestro cuerpo y esta parte importante de vivir con mayor bienestar. Recuerda que en Charlas Universitarias es el programa donde los universitarios resuelven sus dudas, porque tus inquietudes, tus preguntas y tu voz también cuentan. Nos despedimos con la siguiente frase. La salud de la mujer es un viaje que cambia con cada etapa de la vida. Comprender esos cambios es el primer paso para cuidarse. Autor, Adaptación de Principios de Salud Integral Femenina. Hasta la próxima charla. Hemos llegado al final de Charlas Universitarias. Agradecemos a nuestros invitados especialistas en el área de la salud por compartir su conocimiento y experiencia con nuestra comunidad. Charlas Universitarias es una producción exclusiva de Radio Universidad. Hasta la próxima charla. Estás en sintonía